escucharás creepypastas que nunca escuchaste antes. El título de hoy fue gracias a Mr. Felino. Empezamos. Encontramos a una momia congelada de hace miles de años. El director nos ordenó estar en la montaña a las 4 de la mañana. Dijo que debíamos mantenerlo en secreto. Dijo que teníamos que sacar algo del hielo. Nuestro museo era extraño, oficialmente un museo financiado con fondos para las artes y la historia, pero, como la mayoría de las cosas en Austria, no era realmente así como funcionaba. Teníamos una exposición de alibi con artículos poco interesantes encontrados en el glaciar, zapatos y piolets de la época romana eran lo más destacado, pero el propósito principal del museo era la investigación. Investigación de glaciares, para ser precisos, y monitoreo del cambio climático. El director estaba un paso adelante en su tiempo. Se había especializado en glaciares al principio de su carrera y fue uno de los primeros defensores de lo que entonces se llamaba teoría del cambio climático. Tenía razón, por supuesto, y su investigación, junto con su campaña para detener la idiotez, contribuyó al renacimiento verde en Europa. La fundación de partidos verdes, la aceptación generalizada de las preocupaciones ambientales en la formulación de políticas, y más. Pero no quiero aburrirte con esos detalles. Cuando comencé a trabajar en el museo, el cambio climático ya se aceptaba ampliamente como un hecho. De cierta manera, éramos beneficiarios del cambio climático. Mientras personas como el director estaban horrorizadas por el constante retroceso de los glaciares, también había una emoción palpable en el aire. Cuando los glaciares retroceden, exponen cosas que no se han visto en muchos años, a menudo cientos o miles de años. De ahí provenían nuestros zapatos, piolets y muchos otros artefactos. Eran un efecto secundario de la investigación glaciar, un efecto secundario de nuestras visitas regulares y sistemáticas a la corteza congelada. La mayoría de los objetos eran bienes comerciales antiguos o herramientas simples, a menudo hechas de piedra y madera. De vez en cuando encontrábamos aves o ciervos congelados, individuos de especies extintas. Y luego, por supuesto, estaba el hallazgo del siglo. Otzi. Tal vez hayas oído hablar de él, el hombre que vivió hace más de 5000 años y murió en el glaciar por una herida de flecha en el hombro. Fue el descubrimiento más emocionante jamás hecho en un glaciar. Un cuerpo tan bien preservado que incluso sus células sanguíneas, causa de muerte y últimas comidas pudieron identificarse. Nosotros nos lo perdimos. Una universidad se adelantó a reclamarlo. El director protestó. Dijo que éramos los expertos, que nosotros deberíamos tener a Otzi, pero no hay mucho que un museo pequeño pueda hacer contra las demandas de una universidad bien financiada. Por eso el director exigió secreto cuando se encontró el segundo cuerpo, no más de 2 semanas después de Otzi. Mientras subíamos al glaciar, una ruta peligrosa de noche, bromeó diciendo que probablemente habíamos encontrado al hermano de Otzi. Sin maquinaria, sin helicóptero. Solo 5 científicos con piolets, sierras y mochilas. Un amigo del director había encontrado el cuerpo durante una caminata. El excursionista dio un paso en falso y resbaló hasta caer en una grieta. Casi termina como una momia de hielo él mismo. Pero logró salir y rápidamente bajó del glaciar hacia nuestro museo. Allí, mientras estaba dentro de la grieta, un rostro marrón y curtido le había sonreído. Yo solo era uno de los hombres de seguridad. 3 de nosotros estábamos en el glaciar con los pies firmemente clavados en el hielo, mientras 2 colgaban en la grieta. Uno para liberar el cuerpo, otro para evitar que cayera más abajo. Escuchaba sus gemidos y maldiciones de vez en cuando, pero no veía nada dentro de la grieta. Mis piernas temblaban por el frío y el esfuerzo cuando finalmente lo sacamos. Nunca he visto algo así. Ni siquiera puedo describirlo. El momento en que un hombre con chaqueta roja salió de la grieta. Luego, un segundo, con un objeto marrón sobre su hombro, emergió de la oscuridad en el hielo. De no ser por la cabeza, podría haber confundido el cuerpo con un bolso largo y delgado de cuero. El cuerpo estaba inclinado hacia adelante, los brazos alineados con el cuerpo. Solo vi la parte trasera de su cabeza. Piel marrón oscura y cabello rubio escaso. Y, por supuesto, la espalda con el abrigo de piel rasgado y las áreas más oscuras. Sangre seca, como en Otzi. Otra muerte violenta.
Recuerdo haber pensado que el director podría tener razón, que podría ser el hermano de Onsi. Regresamos al pueblo alrededor de las 8 de la mañana. Un coche nos esperaba, pero no era lo suficientemente grande para todos. El director y Benetio se fueron en el coche. El resto de nosotros tuvimos el día libre. Fue extraño dejar de ver a la momia después de todo el esfuerzo. Sabía que estaba renunciando a algo importante, único e increíble, pero mi agotamiento me impidió estar molesto. Solo pensaba en dormir unas horas más. Ayudé a cargar al hermano de Oxy en el coche. Esa fue la única vez que vi su rostro. No había rastro de la sonrisa que el director mencionó. Sus labios estaban retraídos y los dientes expuestos, pero ciertamente no era una sonrisa. Si acaso, el hermano de Oxy parecía enojado. Sus cuencas vacías me incomodaron. Sus párpados estaban hundidos como si los globos oculares hubieran desaparecido. La nariz y otras áreas del rostro tenían pequeños cortes. Pero lo más extraño era cómo su expresión, su rostro, incluso su cuerpo entero parecían congelados en el tiempo. Sus manos aún aferraban el arco delgado de madera, la ropa de cuero y piel seguía envuelta alrededor de su cuerpo, y su rostro parecía como si estuviera a punto de decir algo. Se veía tan normal. No como una momia, no como un hombre muerto hace 1000 años. Parecía un hombre moderno cuyo rostro se había convertido, de un momento a otro, en cuero. El coche arrancó. Luego la puerta se cerró. Los tres restantes caminamos en silencio hacia el pueblo, pero en los rostros de los otros vi la misma mezcla de emoción y agotamiento que sentía yo. El cansancio creció con cada paso. En la parada del autobús, me quedé dormido con la cabeza apoyada en un anuncio. El sonido de llantas pesadas sobre cemento áspero me despertó. En el autobús, me sujeté de un pasamanos para no caerme. Luego me desplomé en uno de los asientos vacíos. La mujer mayor a mi lado me miró preocupada. ¿Estás bien?, preguntó. Claro, solo cansado, respondí. Noche larga. Creo que te cortaste, dijo, señalando una mancha roja oscura en el pasamanos. En casa examiné mis manos y brazos con cuidado. Ningún corte. Sangre congelada. Sangre congelada de 5000 años. Debió haberse pegado a mi guante cuando puse el cuerpo en el coche. Dormí profundamente, sin sueños. Era de noche cuando desperté y encendí la radio. Esperaba escuchar noticias sobre el hermano de Oxy, pero el director lo había mantenido en secreto. Realmente quería asegurarse de ser el primero en examinar el cuerpo. Quería asegurarse de que su nombre fuera el asociado al hallazgo. A la mañana siguiente fui al trabajo temprano, solo para encontrar la entrada principal cerrada. Tuve que rodear el edificio hasta la entrada del personal. Algunas personas ya estaban esperando afuera. El director dijo que esperáramos aquí. La puerta se abrió. Escuché mi nombre y entré. Otros dos me siguieron. Escuchen, dijo el director. Tenemos que buscar en este lugar. Una momia no se pierde así como así. ¿Las cámaras frigoríficas?, pregunté. En todas las salas, dijo el director. ¿Perdieron la momia?, preguntó uno de los otros dos. Creo que Benetio lo robó, dijo el director. El conductor ya está en camino a la casa de Benetio. Ustedes son los únicos otros que saben sobre el hermano de Oxy. No podemos permitir que esto se filtre a la prensa. ¿Qué pasó?, pregunté. Examiné la momia durante el día, explicó el director. Y le pedí a Benetio que vigilara la sala por la noche. Nunca pensé que haría algo así. Llevarse la momia y huir. Pero no hay nada en las grabaciones. Debe seguir en el edificio. Nos dividimos en equipos de 2. Yo fui con el director a revisar el pequeño piso superior. Los otros dos se encargaron de las amplias áreas de exhibición en la planta baja. El director y yo buscamos en cada habitación, estante y armario posible, incluso debajo de los escritorios y en los casilleros personales. Deberíamos llamar a la policía, sugerí. Nos clausurarían, replicó el director. El grito llegó mientras el director y yo revisábamos las oficinas por segunda vez. Corrimos escaleras abajo para encontrar a los otros dos parados cerca de una de las grandes ventanas en las oficinas traseras. A 2 pasos de la ventana, una flecha rota yacía en el suelo.
El director la recogió. Es antigua, dijo. Benetio debe haberla perdido. La ventana estaba entrecerrada, sin estar completamente cerrada. En mis 6 años trabajando en el museo, solo escuché al director maldecir una vez. Mierda. El director denunció el robo de artefactos a la policía y seguimos buscando en el resto del edificio, pero Benetio y el hermano de Oxy habían desaparecido. Más de 1 año y medio después de encontrar y perder al hermano de Oxy, encontraron otra momia con piel curtida en una grieta profunda del mismo glaciar donde se había hallado a Oxy. Una flecha estaba clavada profundamente en su pecho. Aún así, el forense concluyó que la pérdida de sangre no fue significativa. Benetio murió congelado. El juego retorcido que tengo con Santa. Al crecer, no creo que hayamos tenido ni un solo momento libre de luchas. Éramos una familia pobre que no lograba llegar a fin de mes la mayoría de los meses, viviendo básicamente día a día mientras tratábamos de estirar del salario de mi padre hasta que llegara el siguiente cheque. Mi padre, que en paz descanse, me crió solo, y fue un hombre trabajador toda su vida. Mi madre murió al darme a luz, siendo yo su primer y único hijo, y mi padre se negó a volverse a casar para que le fuera más fácil. Solo amé a una mujer. Me dijo una vez, cuando hablamos sobre eso ya siendo adulto. Eso no es algo que se pueda reemplazar, esos sentimientos los llevaré conmigo a la tumba. Ser el único sostén de la casa era una gran responsabilidad. Casi nunca estaba en casa, siempre fuera trabajando en varios empleos, incluso los fines de semana. En cierto modo, creo que me crié a mí mismo, ahora que lo pienso. Pero su ausencia nunca hizo que despreciara a mi padre o me distanciara de él, todo lo contrario. Hizo que los pocos momentos preciosos que podíamos compartir significaran aún más para mí. Algunos de esos momentos eran durante las festividades como la Pascua o la Navidad, cuando él no trabajaba. Vivíamos en un lugar apartado, en una pequeña casa que heredó cuando mi abuelo falleció, un lugar pequeño pero cómodo, justo del tamaño adecuado para los dos. También estábamos cerca de la naturaleza, por lo que mi padre solía salir a cazar carne de vez en cuando. No me pregunten sobre sus métodos o sobre la legalidad de sus acciones, porque no tengo respuesta. La verdad es que nunca supe ni me importó. Lo único que importaba era que llenaba la nevera y me mantenía alimentado sin tener que gastar ni un centavo de nuestro ya limitado presupuesto. Crecí principalmente con carne de venado y conejo salvaje, el cerdo y especialmente la carne de res eran raros. Trató de enseñarme desde joven, de transmitirme su conocimiento, pero yo no era un aprendiz entusiasta. No tenía problema en comer tiernos animalitos del bosque, solo que no podía cazarlos ni matarlos yo mismo. Pero mi padre siguió intentándolo, llevándome de vez en cuando a cazar con él y nuestro viejo perro. Charles, el compañero de mi padre en la naturaleza, no era un perro de raza pura, por supuesto. Era solo un mestizo viejo que mi padre rescató de un refugio. Pero era grande y tenía un agudo sentido del olfato a pesar de su edad, por lo que era de gran ayuda para rastrear la presa. Las pocas veces que lo vi en acción, me impresionó. Recuerdo una de esas ocasiones de inmediato. Los tres, Charles, mi padre y yo, estábamos buscando un ciervo en un frío día de otoño. Encontramos huellas y las seguimos hasta que avistamos al ciervo, pero mi padre falló el disparo y lo asustó, haciendo que huyera. Charles salió corriendo detrás de él cuando el ciervo echó a correr, y nosotros corrimos tras el perro para no perderlo. Nos llevó en una loca carrera por el bosque durante unos minutos, pero finalmente lo alcanzamos a orillas de un río que cruzaba entre los árboles. ¿Qué está haciendo?, le pregunté a mi padre cuando vimos a Charles caminando de un lado a otro en el borde de las aguas turbulentas. Probablemente el ciervo saltó al agua y fue arrastrado por la corriente, respondió mi padre. El agua lavó el rastro, por lo que Charles está confundido. Seguimos el río abajo y, como dijo mi padre, encontramos el cadáver del ciervo. Charles se acercó a él victorioso, lo que nos hizo reír bastante. Esa noche cenamos filetes de venado, y mi padre se aseguró de darle a Charles un buen corte jugoso por su esfuerzo. En fin. Mi historia ocurre en esa casa, cuando tenía unos 8 años.
A pesar de nuestra inestable situación económica, mi padre siempre trató de hacer las festividades especiales para mí. Nunca podía permitirse regalos caros, como los Game Boys cuando estaban de moda, pero sus gestos nunca fueron desaprovechados. Principalmente pintábamos huevos juntos para la Pascua, o salíamos de caminata antes de Navidad a buscar buenos árboles que pudiéramos cortar y llevar a casa para decorar. Pero esa Navidad en particular no salió como estaba planeado. Unos meses antes, papá se enfermó, y su condición empeoró hasta dejarlo en cama. No quería ir al médico de inmediato, decía que solo necesitaba descansar, pero finalmente cedió. Después de una ronda de exámenes, los médicos le dijeron lo que nadie quiere escuchar. Tenía cáncer de páncreas, y ya había comenzado a extenderse a otros órganos. Todos los cánceres son desagradables, horribles, pero el de páncreas es especialmente vil. Casi no da síntomas hasta que ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto, y ese fue el caso de mi padre. Incluso con tratamiento, los médicos dijeron que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Pero mi padre se negó a recibir tratamiento, así que predijeron su muerte para algún momento alrededor de Año Nuevo. La noticia lo devastó, aunque me protegió de ella lo mejor que pudo. Me enteré de todo mucho después, cuando ya era mayor. Lo que sabía en ese momento era que él estaba enfermo. Como niño pequeño que veía a su padre como una parte permanente de su vida, nunca me pasó por la cabeza que podría morir. Pero él empeoró visiblemente cada día, hasta que un vecino tuvo que ir a visitarlo de vez en cuando para ayudarlo con las tareas más básicas. ¿Por qué no alguien de nuestra familia?, te preguntarás. Simple. Teníamos pocos familiares vivos, y los que teníamos no servían para nada, solo aparecían cuando necesitaban pedir dinero. No habrían ayudado a cuidar a un hombre enfermo, y definitivamente no me habrían acogido después de la muerte de mi padre. Escucha, Nico. Me dijo papá una tarde de diciembre, después de llamarme a su habitación. Voy a estar muy enfermo por un tiempo, tal vez nunca mejore. Su voz era débil y ronca, y se notaba que le costaba sacar esas pocas palabras. Sí vas a mejorar. Protesté. Tal vez. Aceptó. Pero hasta que eso pase, vas a tener que ir a vivir con otra persona que pueda cuidarte. No quiero. Dije, golpeando el suelo con el pie. Lo sé. Admitió, con algunas lágrimas formándose en sus ojos. Pero tienes que hacerlo. Por mí, ¿de acuerdo? Casi me pongo a llorar, aunque más por frustración que por otra cosa. No entendía la gravedad de nuestra situación en ese entonces. Al darme vuelta, vi a la vecina en la puerta, con lágrimas en los ojos también. Era una señora mayor que vivía sola, unos 15 minutos de distancia, la persona más cercana que teníamos aquí. Se llamaba Daisy, y siempre fue amable conmigo, dándome dulces caseros y algo de dinero cuando mi papá y yo íbamos a ayudarla con pequeñas tareas. Había sido lo más cercano a una abuela que tuve. La señora Daisy hizo algunos arreglos. Dijo papá después de una breve pausa. Algunas personas amables vendrán después de Navidad, y tendrás que ir con ellos, ¿de acuerdo? Ya no quise escuchar más. Salí corriendo de la habitación, llorando a mares. Daisy me gritaba para detenerme, pero no podía. No quería vivir con otra persona, quería quedarme con mi papá. Después de salir, me dirigí a mi lugar habitual donde jugaba casi todos los días. Una pequeña casa en el árbol que mi papá construyó para mí hace un par de veranos, pero que amaba profundamente. Subí a ella para esconderme, sin planes de huir de casa. Simplemente quería estar a solas por un rato, en un lugar donde Daisy no pudiera alcanzarme para arrastrarme de nuevo adentro. La oí llamarme durante un buen rato, pero finalmente se rindió y se fue a casa por la noche. Yo pasé la noche completamente despierto en la casa del árbol, mirando el bosque mientras trataba de pensar en una forma de solucionar nuestros problemas. No tenía dinero y, con la Navidad a la vuelta de la esquina y siendo un niño, no podía ganarlo lo suficientemente rápido. Así que cualquier idea que implicara doctores o pagos en general estaba descartada. Tampoco era particularmente religioso, así que la oración ni siquiera me pasó por la cabeza. Santa. Decidí después de que todas las demás soluciones no llegaran a ningún lado. Él siempre me traía lo que quería, le voy a pedir que haga que papá se cure para mi regalo de Navidad. No era un mal plan,
Claro, siempre y cuando creyeras en Santa. Y a esa edad yo todavía lo hacía. En mi mente, era infalible, una oportunidad 100% garantizada de éxito. Fui un buen niño todo el año, ayudaba y nunca me portaba mal, así que Santa tenía que darme el regalo que pedí. Después de hacer ese plan, volví adentro y me acosté. No tenía sentido arruinar mi racha de buen niño. Al día siguiente me desperté temprano, tomé la sierra de mano de mi papá, y me aventuré solo por el bosque. Con él en cama, no habíamos ido a cazar un árbol de Navidad ese año, pero necesitábamos uno para Santa, ¿no? Y sí, lo necesitábamos, así que decidí hacerme cargo. Pasé toda la mañana y buena parte de la tarde buscando, hasta que encontré un abeto que me pareció lo suficientemente bueno. No me pregunten la especie exacta, no tengo idea. En ese entonces todos eran árboles de Navidad para mí. De todos modos, lo derribé yo solo, lo cual resultó ser una tarea mucho más difícil de lo que había esperado. Me enredé en las ramas mientras trataba de alcanzar el tronco, recibí varios rasguños, casi me sacó un ojo en algún momento. Pero lo logré, y lo arrastré de vuelta a casa victorioso. ¿Dónde estabas? Me regañó Daisy cuando entré en la casa. Ella había vuelto mientras yo estaba fuera, y estaba lista para darme una reprimenda por mi estallido. Tu padre estaba muy preocupado por ti. La dejé regañarme hasta que estuvo satisfecha, me disculpé y llevé el árbol adentro. Papá se mostró impresionado conmigo y casi se arrastra fuera de la cama para ayudarme a colocar el árbol. Me di cuenta en ese momento que él esperaba pasar una última Navidad conmigo, para darme algunos recuerdos reconfortantes que pudiera atesorar cuando él ya no estuviera, pero en ese momento no lo consideré. Simplemente me divertí llevando a cabo nuestra rutina navideña habitual. No teníamos mucho con qué decorar las ramas, sin luces ni velas elegantes ni nada por el estilo, solo las mismas viejas serpentinas y esferas que reutilizábamos desde que tenía memoria. Pero el árbol aún así quedó impresionante, y para mí fue aún mejor por el hecho de que yo mismo lo había ido a buscar. Me comporté después de eso, esperando que los días pasaran uno tras otro. Papá empeoraba visiblemente cada día, hasta el punto de que necesitaba que lo alimentaran con cuchara y no podía levantarse para ir al baño. Pero aún mantenía la esperanza, convencido de que una vez que llegara la Navidad, Santa me traería mi regalo. Parecía que habían pasado años esperando que llegara el 24, pero al finalmente llegó. Me quedé despierto esperando, sabiendo muy bien que no debía hacerlo. Después de todo, Santa evitaba las casas donde los niños no dormían. Pero yo quería verlo y pedirle mi deseo cara a cara, para asegurarme de que se hiciera realidad. La tarde pasó, la noche se asentó afuera, y pretendí dormir después de cenar y cuando Daisy se fue. En cuanto estuve seguro de que papá estaba dormido, me levanté y me dirigí a la sala de estar de puntillas. Como no había un lugar real para esconderme en la pequeña habitación, me puse detrás del árbol de Navidad y esperé. Mi esperanza era que la oscuridad me ocultara el tiempo suficiente hasta que Santa llegara. El único reloj en la casa estaba en la pared opuesta, a la vista, pero apenas visible. Observaba los segundos convertirse en minutos, viendo cómo las 10 de la noche se convertían en las 11. Fue todo un suplicio estar de pie esperando tanto tiempo, pero estaba decidido. Casi me quedo dormido en un momento, pero a las 11:59, el reloj me despertó de golpe. Contuve la respiración mientras veía la manecilla del segundero moverse, hasta que llegó al último segundo antes de la medianoche. Luego se detuvo, negándose a avanzar a la medianoche. ¿Se acabó la batería? Me pregunté. De todos modos, no le di mucha importancia. Solo porque el reloj se detuviera no significaba que la medianoche no llegaría. Esperé unos segundos, para ver si Santa bajaba por la pequeña chimenea, pero mientras los segundos se convertían en un minuto, comencé a preocuparme. ¿Me descubrió? ¿Deshice toda mi bondad con esta tontería? ¿Saltó nuestra casa? Salí de detrás del árbol, caminando a la vista mientras mi preocupación se convertía en pánico. Lo había arruinado. No. Susurré con desesperación. No, por favor. Lo siento, por favor. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta cuando escuché algo desde afuera. El sonido de pies correteando acercándose a la casa desde el bosque circundante, golpeando las paredes mientras algo subía al techo.
Santa había venido después de todo, y esperé con el aliento contenido. Los sonidos de sus pies apresurados llegaron al techo, luego se detuvieron. Miré fijamente la chimenea, retrocediendo lentamente para darle espacio. Algo raspó contra los ladrillos y el mortero, produciendo un sonido áspero, y antes de mucho, vi una cara aparecer por la chimenea. Primero llegaron dos ojos negros y brillantes, que escanearon la habitación de lado a lado hasta que se posaron sobre mí. El resto de su cabeza siguió, pareciendo una pasta de modelar siendo forzada a través de un tubo. Mi asombro se transformó en terror mientras avanzaba poco a poco, revelando un cuerpo delgado y parecido a un ciempiés con muchas pequeñas patas. Cuando terminó, y estuvo completamente dentro de la habitación conmigo, me miró fijamente durante lo que me pareció horas. Su boca se torció en una sonrisa retorcida, las comisuras de sus labios se agrietaron y se expandieron hasta llegar a sus orejas. Cientos de pequeños dientes afilados como agujas me miraban desde su boca, amarillentos y llenos de podredumbre. ¿Qué haces despierto tan tarde, niño?, preguntó, sacándome de mi atonía. Deberías estar durmiendo. Yo estoy esperando a Santa. Balbuceé como respuesta. ¿Eres tú él? No deberías estar esperando a Santa, contestó. Eso te convierte en un niño travieso. Lo siento, murmuré, al borde de las lágrimas. Pero yo quería. Déjame adivinar, dijo en tono aburrido. ¿Querías pedir un regalo en específico? ¿Una bicicleta nueva? ¿Juguetes? Hacer que papá se sienta mejor. Está enfermo, dije con convicción. Ese es el único regalo que quiero. Levantó una ceja al escuchar eso y se acercó rápidamente hacia mí. Su largo cuerpo se enroscó, rodeándome mientras sus ojos brillantes me examinaban. El color se desvaneció de mi rostro, y me costaba mantenerme tranquilo sin gritar y salir corriendo. Está bien, respondió. Vamos a ver a tu padre, tal vez pueda ofrecerte lo que pides. Se apartó, permitiéndome llevarlo a la habitación de papá. Lo hice, abriendo la puerta lentamente para revelar la habitación oscura. Papá estaba dormido en su cama, así que Santa me siguió adentro. Se levantó, sosteniéndose en sus delgadas patas traseras por encima de papá. Él sí parece estar enfermo, admitió. Uno de sus miembros delanteros se acercó, tocando la frente de papá. Muy enfermo. Pero yo puedo ayudar. Entonces hazlo, por favor, susurré. Lo haré, pero solo si juegas conmigo, respondió. Si me ganas, curaré a tu padre. ¿Y si pierdo?, pregunté, asustado por la idea. Eso es una sorpresa que tendrás que descubrir, dijo y me dio otra sonrisa que me recorrió la espalda con escalofríos. Quería negarme, pero ver a papá en ese estado me rompió el corazón. Él había hecho tanto por mí durante todos esos años que no podía defraudarlo ahora cuando más me necesitaba. ¿Cuál es el juego?, pregunté. Has sido un buen niño todo el año, así que te dejaré elegir, dijo. Pensé un poco, tratando de decidir qué juego se me daba mejor. No conocía muchos, así que mis opciones eran limitadas, pero finalmente me decidí por uno. Escondidas, respondí. Su sonrisa se amplió un poco al escuchar eso. Está bien, dijo con satisfacción. Yo seré el que busque, tú te esconderás. Si no te encuentro en 10 minutos, ganas. ¿Está bien? Sí, respondí, ya pensando en posibles lugares para esconderme. Genial. Contaré hasta 100, así que corre y escóndete. Se giró hacia la pared y comenzó a contar en voz alta, así que salí disparado de la habitación y dejé la casa por completo. Aunque tentado de esconderme dentro, pensé que sería lo primero que él buscaría. Mi mejor oportunidad era alejarme lo más posible antes de que comenzara a buscar. En el momento en que salí, me sorprendió lo que encontré. Había estado nevando bastante fuerte minutos antes, pero ahora los copos gruesos estaban suspendidos en el aire. No había viento, no había sonido, ningún movimiento, como si el mundo entero se hubiera detenido por nuestro juego. Se veía y se sentía irreal. Escuchando al ser contar en voz alta desde dentro, bloqueé todo eso y seguí corriendo.
Conté hacia atrás desde 100 en mi cabeza mientras avanzaba, y me alejé bastante de casa en ese tiempo. Esperaba llegar hasta la casa del árbol, pero estaba demasiado lejos, así que me lancé a unos arbustos en su lugar. Sin nada sobre mí que me indicara la hora, tuve que estimar mientras esperaba que pasaran los 10 minutos. Creo que habían pasado 2 minutos cuando él también salió de la casa. Vi su figura monstruosa salir por la puerta principal bajo la luz pálida de la luna, pero algo era diferente. Se movía más rápido, de manera más errática, su cabeza girando de un lado a otro en busca de mí. Pensé que no sabía sobre la casa del árbol, pero estaba equivocado. Pasó corriendo junto a los arbustos donde me ocultaba, y fue directo hacia allí. Pude ver su rostro cuando pasó, y su expresión me petrificó. Ya se veía aterrador antes, pero ahora parecía realmente espantoso, la sonrisa en sus labios más malvada de lo que imaginaba. Realmente quería atraparme. Lo vi llegar a la casa del árbol, trepando con facilidad. Empujó su cuerpo hacia adentro a través de la ventana, rompiendo algunas tablas en el proceso. Cuando no me encontró allí, dejó escapar un chillido de rabia y comenzó a destrozar la casa del árbol. Vi trozos volar mientras se deshacía de ella por dentro, hasta que todo lo que quedó fue un cascarón devastado. Cuando terminó, descendió y miró el bosque por unos tensos momentos. Empecé a darme cuenta de lo grave de mi situación, así que me retiré aún más en la oscuridad. Pero antes de hacerlo, vi su rostro deformarse mientras algo subía a la superficie de su piel entre sus ojos. Un hocico deformado se formó a partir de su carne, y comenzó a olfatear el aire con él. No esperé a ver si me encontraría, sabiendo muy bien que lo haría. En lugar de eso, salí de los arbustos por el otro lado y corrí más adentro en el bosque. Calculé que habían pasado tal vez 5 minutos, así que me quedaban 5 más. Los sonidos de sus pies apresurados, viniendo desde atrás, me obligaron a correr aún más rápido. Con esconderme fuera de cuestión, tenía que encontrar una forma de escapar de él el tiempo suficiente. Me vino a la mente la forma en que Charles cazaba a sus presas usando su sentido del olfato, así que supe que tenía que borrar mi rastro de alguna manera. El río. Decidí, recordando cómo ese ciervo logró escapar de Charles y su nariz. Corrí en esa dirección, cada vez más profundo en el bosque, hasta que finalmente lo encontré. Afortunadamente para mí, no estaba completamente congelado. Pisé el hielo traicionero hasta que sentí que se agrietaba bajo mis pies, así que lancé un zapato contra él y lo rompí. Caí en el agua helada, sintiendo cómo empujaba todo el aire fuera de mis pulmones mientras se filtraba por mi ropa e invadía mi piel. Estaba congelada, y el shock térmico o la hipotermia eran peligros muy reales. Pero no me preocupaban mucho en ese momento, de hecho, apenas cruzaron mi mente. Mi único objetivo era escapar de la horrible criatura que me perseguía. La corriente me empujó bajo el hielo y me arrastró por su parte inferior, raspándome contra los bordes irregulares que se habían formado. Me rasqué y me magullé, la sensación desapareció de las puntas de mis dedos y pies, mientras el frío se adentraba en mi carne, y mis pulmones ardían por aire. La prueba no duró mucho, pero fue insoportable. Unos segundos después, como máximo, la corriente me escupió en otro agujero del hielo. Me aferré a él, intentando en vano arrastrarme hacia afuera mientras jadeaba pesadamente. Al abrir los ojos con dificultad, apenas pude distinguir el lugar aguas arriba donde me había lanzado. La criatura lo alcanzó y se detuvo, olfateando el aire mientras salían bocanadas de vapor de sus fosas nasales. Miró a su alrededor confundido, así que me sumergí de nuevo en el agua. A pesar del alto precio que pagué, mi plan funcionó. Al salir a la superficie, lo vi cruzando el río y adentrándose más en el bosque. A medida que pasaban los pocos minutos que quedaban de nuestro juego, solo esperé, aferrándome con todas mis fuerzas. La preocupación finalmente me invadió cuando me di cuenta de la gravedad de mi situación. Iba de ganar, pero me congelaría hasta la muerte en el proceso, ya que no tenía fuerzas para salir del río. Y aunque lo lograra, moriría de exposición al intentar regresar a casa. Mojado hasta los huesos, y con la temperatura exterior bien por debajo de cero, el aire mismo me mataría. Estaba a punto de perder el conocimiento cuando noté que los copos de nieve comenzaban a caer al suelo nuevamente. Eso fue una señal clara de que el juego había terminado, así que empecé a gritar. ¡Ayuda! Por favor, ayúdenme.
Mi voz, aunque débil, llegó lejos a través de la noche. Seguí llamando, y pronto escuché a la criatura acercándose a gran velocidad por el bosque. Surgió entre los árboles, con un gran ceño en su rostro que se convirtió en una sonrisa cuando me vio. Eres bastante ingenioso, Nicolás. Dijo mientras se acercaba al río. Debo felicitarte por eso, y por vencerme. Pisó el hielo, y esperaba que su enorme cuerpo lo rompiera fácilmente. Pero no lo hizo, el hielo ni siquiera crujió bajo su inmenso peso. Uno de sus apéndices se levantó y lo apuntó hacia mí para que lo agarrara. Lo hice, y él me levantó sin esfuerzo fuera del agua. Ahora, agárrate bien. Tenemos que llevarte a un refugio de inmediato. Dijo mientras me ponía sobre su espalda. Me aferré a su cuello, y él galopó a través del bosque con la misma velocidad impresionante que había mostrado antes. Si no fuera por las circunstancias en las que me encontraba, podría haber disfrutado del paseo rápido y accidentado. En poco tiempo, ya estábamos en casa, y yo entré para cambiarme y calentarme. Te resfriarás mañana, pero vivirás. Me dijo. Y tu padre también. Ganaste, así que cumpliré con mi parte del trato. Fue a la habitación de papá conmigo de paso, y colocó sus espantosos pies sobre la figura dormida de papá. El color volvió gradualmente a la piel de papá y él respiró profundamente, pero no despertó. Ahí, he cumplido mi promesa. Dijo y se giró para salir de la habitación. Nos vemos el próximo año, Nicolás, y recuerda ser un buen niño. Luego salió por la chimenea, y escuché cómo se apresuraba de vuelta al bosque. Fiel a su palabra, mi padre despertó a la mañana siguiente en perfecto estado de salud, para asombro de todos excepto mío. Le pedí a Santa que te mejorara como mi regalo. Le expliqué a él y a Daisy. Trataba de contarles más, de entrar en detalles, pero no pude. Y no me refiero a una forma cursi de, no quería que se preocuparan, literalmente no pude. Las palabras no subieron por mi garganta, no importaba cuán duro intentara sacarlas. Mi padre asintió, y algunas lágrimas escaparon de sus ojos. Lágrimas de felicidad, pensé en ese momento, pero ahora tengo dudas. Esa Navidad fue la más feliz de mi vida, y poder pasarla con mi padre me hizo olvidar mi tormento vivido. Más tarde, los chequeos médicos revelaron que cualquier rastro de cáncer había desaparecido de su cuerpo, como si nunca hubiera estado allí. Por supuesto, lo interrogaron, pero eso no los llevó a ninguna parte. Así que lo llamaron una recuperación milagrosa y lo dejaron ahí. Pero mi historia no termina ahí, lamentablemente. La criatura también cumplió su otra promesa, regresando año tras año en la víspera de Navidad para que jugáramos de nuevo. Al igual que la primera vez, me dejó elegir, y elegí todo tipo de juegos a lo largo de los años. Los investigaba y practicaba durante todo el año anterior, y nunca elegí juegos basados en la suerte, solo aquellos basados en habilidad. Eso me permitió mantenerme un paso adelante y ganar cada vez, para sorpresa de la criatura. Mi padre vivió una vida larga y saludable, pero murió en el verano de 2020 a los 72 años. Yo mismo tengo 43 años, casi 44, y mantuvimos una relación cercana a lo largo de los años. Su muerte fue devastadora para mí, pero encontré consuelo en el hecho de que lo retrasé todas esas décadas atrás. Pero luego sucedió algo más, y en la víspera de Navidad de 2020, finalmente perdí mi primer juego con la criatura. Sonrió ampliamente como lo hacía cuando me perseguía, y me preparé para ser arrastrado a algún destino horrible. En su lugar, se fue sin decir una palabra. No sé si regresará esta Navidad, pero la verdad es que quizás no llegue a ver el 24. Hace un par de meses, me enfermé igual que mi padre. Pedí citas y me revisaron, y mi peor temor se hizo realidad. Me diagnosticaron con el mismo cáncer que la criatura había eliminado de mi padre. Desde entonces, he pasado mi tiempo entrando y saliendo de quimioterapia mientras me deterioraba lentamente. Aunque el dinero ya no es un problema y el conocimiento médico ha avanzado mucho, sigo siendo irremediable. Ahora estoy acostado en mi lecho de muerte mientras escribo esto, contando los momentos, sin saber cuántos me quedan. Pero no tengo miedo por mí, no. Verás, tengo una esposa amorosa a mi lado y 2 hijos pequeños, 2 hermanos de 7 y 9 años respectivamente.
Dos niños increíbles pero ingenuos a quienes amo como a nada en este mundo, y quienes sufren al verme en este estado como yo sufrí al ver a mi padre. Así que sí, la criatura podría regresar esta Navidad para jugar una vez más, pero me preocupa que esta vez no sea uno de los jugadores. He intentado hablar con mi esposa e hijos sobre esto, pero es como aquellos años atrás, las palabras sobre la criatura no salen de mí. Mi única esperanza ahora es que esté 2 metros bajo tierra para el 24 de diciembre, para que mis pecados no se transmitan a mis hijos como me fueron transmitidos a mí por mi padre. Preferiría la muerte a despertar saludable en la mañana de Navidad. La red atrapó mi mente. Mi nombre es Noah. Me gustan las cosas ordenadas. Me gusta el orden. Desde que tengo memoria, todo en mi vida ha estado organizado como una telaraña perfecta. Los hilos, mi rutina, mi cuarto, mis pensamientos, tejidos con fuerza, sin dejar que nada se escape. Me despierto todos los días a las 7 de la mañana. Como el mismo cereal. Hago todo en el mismo orden. En la escuela no es diferente. Me siento en el mismo lugar. Tomo las mismas notas. Termino mi tarea antes de cenar. Me aseguro de que todo esté en su lugar. Si algo está fuera de lugar, lo arreglo rápido. Pero no solo arreglo las cosas. Me aseguro de que nunca se rompan. La mayoría de las personas no lo entiende. Mis amigos bromean, preguntándome por qué no puedo relajarme a veces. ¿Por qué sigues tanto un horario, Noah? Se ríen. Pero ellos no entienden. Si no sigo mi plan, siento que el mundo se desmorona. Una pequeña grieta podría derrumbarlo todo. No permitiría que eso sucediera. Pero las grietas comenzaron a aparecer más. Primero eran cosas pequeñas. Mi zapato izquierdo fuera de lugar. Un lápiz que rodaba de mi escritorio. Las arreglaba al instante. Una mirada rápida, un pequeño ajuste, y parecía que no había pasado nada. Pero esas pequeñas interrupciones me molestaban más de lo que quería admitir. Entonces las grietas crecieron. Más grandes. Más extrañas. Una voz, susurrando dudas en mi cabeza. Un golpe de viento hacía que mis papeles se agitaran mientras caminaba por el pasillo. Mi estómago se contraía. Me quedaba inmóvil por un momento, tratando de deshacerme de la sensación. Pero permanecía ahí. ¿Y si esto era una señal? ¿Y si todo estaba a punto de derrumbarse? Aparté esos pensamientos. No era nada. Solo una ráfaga de viento. Pero la sensación no se iba. Mi telaraña perfecta, tan cuidadosamente construida, podría romperse ante la primera señal de tensión. Sentía que algo tiraba de los hilos, intentando desgarrarla, cuanto más trataba de ignorarlo. Un martes, todo comenzó a desmoronarse. Me senté en clase como siempre, mirando el reloj en la pared. Eran casi las 2:30 de la tarde. Observé el segundero moverse, sabiendo exactamente cuándo sonaría la campana. Todo encajaría en su lugar cuando sonara la campana. Amaba ese momento. Era como si el mundo volviera a unirse. Pero ese día, la campana no sonó a las 2:30. El reloj, al que había mirado todos los días, empezó a hacer un ruido fuerte. Primero un leve zumbido. Luego se intensificó, un latido constante como un pulso. Miré a mi alrededor, pero nadie se dio cuenta. Todos seguían escribiendo en sus cuadernos, charlando en voz baja. Tum, tum, tum. No era lógico. El reloj había estado bien todo el año. Lo miré fijamente, mi corazón latiendo al compás del ruido. Mi pecho se apretó, el sudor cubrió la parte trasera de mi cuello. Tenía que arreglarlo. No estaba bien, tenía que... Me levanté antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Mis pies se sentían pesados, como si caminara en lodo. Me acerqué al reloj y extendí la mano para detenerlo. Y se detuvo. Un silencio absoluto, ni un tic. Solo silencio. Mis manos temblaban. Miré alrededor. Todos continuaban como si nada hubiera pasado, como si no hubiera salido de la rutina. Me obligué a sentarme, pero el aire se sentía espeso. Pesado. Como si algo estuviera mal, pero no podía identificar qué. El resto del día fue un borrón.
No dejaba de mirar el reloj, mi escritorio, mis zapatos, cualquier cosa que me mostrara que todo seguía en su lugar. Pero el ruido en mi cabeza seguía creciendo. Ese latido. No se detenía. No esperé a mis amigos cuando sonó la campana. Salí apresurado del edificio. Necesitaba ir a casa. A mi habitación. A mi telaraña perfecta. En casa, me encerré en mi habitación, con la esperanza de poder respirar de nuevo. El orden de mi escritorio, las pilas ordenadas de libros, los bolígrafos alineados. Todo me tranquilizaba, ayudaba a calmar la inquietud que crecía en mi pecho. Necesitaba arreglar las cosas. Me senté en mi escritorio, tratando de concentrarme en la tarea. Aparté todo, diciéndome que si terminaba al menos una cosa, me sentiría normal. Todo volvería a encajar en su lugar. Pero cuando tomé mi cuaderno, algo no estaba bien. El papel no era el correcto. Me congelé, mirándolo. Siempre usaba el mismo cuaderno, el azul. Pero esto era papel común de impresora. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Lo había agarrado por error? No. Nunca usaba papel de impresora. Lo habría notado. Mis manos temblaban. Revisé debajo de los libros, en los cajones, en el piso. No estaba. Sentí que me ahogaba mientras mi pecho se contraía de nuevo. ¿Dónde se había ido? ¿A dónde podría haber ido? Agarré mi teléfono para revisar la hora. Tal vez estaba exagerando. Necesitaba algo normal para calmarme. Pero cuando miré la pantalla, el fondo de pantalla era diferente. Nunca lo había cambiado. Siempre había sido la foto del campamento del año pasado. Pero ahora, era solo una pantalla en blanco. Mi cabeza daba vueltas. Solté el teléfono, el ruido resonó demasiado fuerte en la quietud. Me levanté. Tenía que arreglar esto. Tenía que arreglarlo todo. Pero no tenía idea de cómo. Abrí la ventana para tratar de tomar aire fresco, pero todo lo que podía oler era polvo. Todo en la habitación parecía haber estado allí demasiado tiempo, y el aire se sentía rancio. No podía quedarme quieto. Me costaba respirar. El reloj volvió a captar mi atención. Lo miré. 7:30 de la noche, justo como debería ser. Pero algo estaba mal. Se sentía demasiado temprano, o demasiado tarde. Ya no podía distinguir. Las manecillas no se movían. Ni siquiera un poco. Tum. 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 Ahora era fuerte en mis oídos, viniendo desde dentro de mi pecho. Todo lo demás se apagó, dejando solo el sonido de mi corazón latiendo. El sonido llenó mi cabeza, y el mundo se redujo a ese martilleo. El ruido otra vez. Esta vez, no en mi cabeza. En las paredes. En el suelo. En mi cuerpo. Lo sentí, vibrando a través de mis huesos, de mi corazón. Más fuerte con cada segundo. Cerré los ojos, intentando bloquearlo. Pero la presión aumentaba. Me puse de pie. Las piernas temblorosas. Caminé hacia el reloj. Ese tic-tac que antes me calmaba ahora era una burla. Un recordatorio cruel. El reloj estaba mal. Todo estaba mal. Lo toqué. Silencio. Un silencio demasiado profundo. El zumbido se desvaneció. Por un momento, pensé que había terminado. Pero entonces, lo vi. No solo el reloj. Todo. La habitación. El aire. La tela misma de mi existencia. Deslizándose. Retrocedí. Mi pecho se apretó con el pánico. No podía respirar. No podía pensar. Necesitaba arreglarlo. Tenía que hacerlo. Miré hacia mi escritorio, buscando algo familiar. Los papeles. Los bolígrafos. Estaban en su lugar. Pero entonces, mi cuaderno. El cuaderno de hojas blancas. Me burlaba. El cuaderno azul que siempre usaba no estaba, como un agujero abierto en la realidad. No podía dejar de mirarlo. El papel estaba mal. Fuera de lugar. No pertenecía allí. En esta habitación perfecta que había creado. Lo tomé, lo rompí por la mitad. Luego otra vez. Pero no ayudó. La habitación no cambió. El reloj no volvió a marcar. El aire seguía presionando. Me volví hacia mi teléfono. El fondo de pantalla. Distinto otra vez. Sin foto. Solo negro. Intenté apagarlo. Nada. Los botones no respondían. Congelado.
Con las palmas temblorosas, dejé caer el teléfono. Mi pecho comenzó a latir más fuerte. Como si mi corazón fuera a explotar. No podía respirar. No podía pensar. Tenía que salir. Empujé la puerta, salí tambaleándome al pasillo. Aire fresco. Algo para hacerme reaccionar. Pero lo extraño no desapareció. Las paredes eran las mismas. Los muebles, en los mismos lugares. Pero todo estaba mal. Como una pintura. Una copia, no el mundo. Cerré los ojos. Intenté respirar. Cuando los abrí, la vi. Mi madre estaba de pie en el umbral. Brazos cruzados. Rostro inexpresivo. No se movía. No hablaba. Solo miraba. Pero algo estaba mal. Su rostro. Sus ojos. Vacíos. Huecos. Como si realmente no estuviera allí. Como un reflejo, no la persona real. Mamá. Susurré. Mi voz temblaba. ¿Qué está pasando? No respondió. No se movió. El silencio se alargó, espeso y pesado. Mamá. Intenté de nuevo. Sus labios apenas se movieron, pero no habló. Sus ojos. Fríos. Sin vida. Retrocedí. La habitación giraba. Mamá. Por favor. Extendí la mano hacia ella. Pero antes de que pudiera tocarla, desapareció. Un segundo allí. Al siguiente, no estaba. Me congelé. Mirando el espacio vacío. Esto no era real. Nada de esto. Tenía que estar soñando. Esto no podía estar pasando. Me giré. Corrí de regreso a mi habitación. Cerré la puerta de golpe. La aseguré con llave. Tenía que cerrarla. No podía dejar entrar nada más. Me desplomé en la cama. Intenté respirar. Intenté dejar de temblar. Mi corazón latía con fuerza. Pero por más que lo intentara, no podía sacudirme la sensación de que algo me seguía. Rompiendo la red que había construido. Extendí la mano hacia el reloj de nuevo. 7:30 de la noche. Las manecillas, todavía inmóviles. Mirarlo lo empeoraba. El golpeteo dentro de mí, abrumador. Ensordecedor. Tenía que arreglarlo. Todo. Miré alrededor de la habitación, buscando algo para detenerlo. Mis ojos se posaron en el suelo junto a mi escritorio. Mi cuaderno azul. Pero no era el mismo. Descolorido. Las esquinas dobladas. Las páginas. Gastadas. Lo abrí. Mi corazón se hundió. Las páginas estaban en blanco. Vacías. Lo hojeé, desesperado por encontrar algo. Cualquier cosa. Pero cuanto más pasaba las páginas, más me daba cuenta. El cuaderno ya no era mío. Nada lo era. No tenía el control. La red que tejí, desenredándose. Hilo por hilo, deslizándose entre mis dedos. Y no podía detenerlo. Me costaba respirar. Pánico y desesperación llenaban el aire, ahogándome. Las paredes se cerraban, centímetro a centímetro, presionándome. No quedaba espacio. No había escape. Tenía que salir. Tenía que arreglarlo. Pero, ¿dónde? El mundo se desmoronaba. Apreté el cuaderno azul, sintiendo como sus bordes ásperos cortaban mis palmas. No era el cuaderno que recordaba. Ya no era mío. Era otra cosa. Algo que no debería existir. Tum. 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 El sonido en mi pecho se volvió insoportable. Un tambor resonaba en todo mi cuerpo. Creí que perdería el conocimiento por la presión. Mi corazón en todas partes. Mi pecho. Mi cabeza. Mis huesos. El golpeteo. Dentro y fuera. Abrí el cuaderno de nuevo. Pasé las páginas vacías, desesperado por encontrar algo que tuviera sentido. Pero las páginas en blanco. Frías. Vacías de todo. Una sombra parpadeó en el borde de mi visión. Giré la cabeza rápidamente hacia ella. Nada. Mi pulso se aceleró, el corazón latiendo en mi garganta. Estaba al borde de la locura. Lo sabía. Pero no podía detenerme. Tenía que detenerlo. Me puse de pie. La habitación giró. El reloj en la pared congelado a las 7:30 de la noche. Sus manecillas inmóviles. Pero no podía apartar la mirada. Me sentía asfixiado por el silencio y el peso de la quietud.
El mundo se detuvo, esperando por mí. Entonces sucedió. La puerta crujió al abrirse. Lentamente. Deliberadamente. Mi corazón se detuvo por un segundo. Ahora que... Mi mente se desbordó, pero no pude evitar mirar. Una figura entró en la habitación. Un niño. Pequeño. Delgado. Estaba en la puerta, silueteado contra la tenue luz. A pesar de no poder ver su rostro, sentí su mirada en mí. Observándome. Retrocedí, pero mis pies permanecieron inmóviles. Pegados al suelo. Quería gritar, correr, hacer algo. Pero solo podía mirar. El niño dio un paso más cerca. Mi pecho se apretó. Mi garganta se cerró más con cada respiración. No. Esto no era real. No podía ser. Tenía que arreglarlo. Tenía que... ¿Por qué no lo soltaste? La voz. Suave. Gentil. Pero cortó el silencio como una cuchilla. Me quedé congelado. La voz era familiar. Mía. Pero no yo. El niño inclinó la cabeza. Una sonrisa extraña, llena de conocimiento. No reconfortante. Burlona. Cruel. No podías dejarlo en paz. Susurró la voz otra vez. Nunca lo soltaste. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Mi garganta estaba seca. Inmóvil. Intentaste tanto mantener todo en su lugar. Continuó el niño, acercándose más. Sus pasos, inquietantemente silenciosos. Pero nada puede permanecer perfecto para siempre, Noah. Nada. Las palabras fueron como una bofetada. Las sentí. Cada una. Atravesaron mi ser, desgarrando mi mundo. Sentí como la red se deshacía, no solo a mi alrededor, sino dentro de mí. El peso de todo lo que traté de controlar. Mi vida, mi rutina, mis pensamientos, se hizo añicos. El niño extendió la mano. Sin pensarlo, la alcancé. Tenía que hacerlo. Necesitaba algo a lo que aferrarme. Algo que lo detuviera. En el momento en que nuestras manos se tocaron, todo se volvió negro. Club de pelea. La amé más de lo que puedo empezar a describir. Y aún lo hago. Por eso duele tanto saber lo que ha hecho, y por qué lo ha hecho todo. No quiero aburrirte con los detalles de cómo nos conocimos. Fue en un bar, eso es todo lo que necesitas saber. Comentó lo alto que era y que tenía tanto potencial para estar en forma y ser fuerte. Eso debió ser una señal de advertencia. Desde el primer día quiso cocinar. Al principio pensé que solo sería una aventura de una noche para ella. Simplemente parecía estar muy fuera de mi alcance. Nunca había tenido una chica como ella. Ese cuerpo perfecto, su naturaleza tan atenta y esa sonrisa increíblemente genuina. Por supuesto, nunca fue realmente genuina. La única comparación que se me ocurre es con una ama de casa de los años 50. Actuaba como una ama de casa de esa época, aunque probablemente era mucho más abierta sexualmente. En realidad, muchísimo más. A veces sentía que se aprovechaba de mí. Yo mantenía mi trabajo mientras ella se quedaba todo el día en casa. Pero siempre que tenía dudas sobre sus intenciones, rápidamente me hacía sentir mejor simplemente siendo tan cariñosa y atenta, escuchando mis preocupaciones y contándome historias divertidas sobre su día. Incluso mi madre me tomó a un lado para decirme que Katy era un verdadero hallazgo, la mejor novia que había llevado a casa. Me dijo que me perseguiría como un fantasma si Katy y yo alguna vez rompíamos. Aún no sé cómo contarle todo esto. No creo que pueda mostrarle el video. Fue poco después de visitar a mis padres, unos 6 meses después de comenzar nuestra relación, cuando Katy sugirió que intentáramos tener un hijo. Ni siquiera tuve que pensarlo. Honestamente, fue la mejor que tuve. Por supuesto, ahora sé que estaba tomando la píldora. O quizás usaba algún otro método anticonceptivo. De otro modo, no puedo explicar cómo fracasamos durante casi un año. Katy parecía ser una buena influencia para mí. Su comida era increíblemente saludable. Me motivaba a hacer deporte, incluso les pidió a algunos amigos que me llevaran a clases de artes marciales. Eso lo disfruté mucho.
Los instructores dedicaban mucho tiempo conmigo y progresé rápidamente. Generalmente íbamos juntos al gimnasio. Katy y yo éramos, sin duda, las personas más saludables que podía imaginar. Por la mañana, antes del trabajo, íbamos a nadar. Por la tarde, Katy ya me estaba esperando con las bolsas del gimnasio y nos dirigíamos directamente a entrenar. La llamaba mi Kat de ejercicio. Me gustaba hacer ejercicio. Las primeras veces fueron difíciles, pero cuanto más veía el progreso, más disfrutaba los entrenamientos. Todo es cuestión de superar esos primeros 1 o 2 meses. Katy me ayudó a pasarlos, y a partir de ahí me enganché. Mirando atrás, hacía alrededor de 2 horas de deporte al día, más 3 días de clases de artes marciales. Pensé que no estaba comiendo lo suficiente. Incluso aumenté mis porciones. Aún así, después de unos 6 meses con esta rutina deportiva, por supuesto, continuada por las noches en la cama, comencé a desmayarme. Generalmente ocurría por la noche, a menudo después de cenar, pero a veces antes. Las primeras 5 o 6 veces ni siquiera lo noté. Solo pensaba que me había olvidado de ir a la cama, ya sabes cómo es, esos procesos automáticos cuando hoy es idéntico a ayer y, por emocionante que sea, no recuerdas nada de ello. Pensé que era solo eso. Una combinación de agotamiento, poca comida y olvidos. Nunca habría imaginado lo equivocado que estaba. Le pedí consejos a Katy, y cuando no tuvo respuestas satisfactorias, les pregunté a algunos de sus amigos e incluso a los profesores de artes marciales. Uno de los chicos del gimnasio dijo que debería bajar el ritmo, pero los profesores de artes marciales me animaron a esforzarme más. Dijeron que era temporal, que mi cuerpo solo estaba aprendiendo a manejar el ejercicio regular. Según ellos, no había hecho suficiente deporte en mi vida, y esto era solo mi cuerpo aprendiendo lo que significa llevar una vida saludable. Les hice caso. Comí más. Mantuve mi régimen de ejercicios. Katy me apoyaba lo mejor que podía. Con más comida saludable y más suplementos. Aún así, seguimos con nuestra rutina de ejercicios. Fue entonces cuando comenzaron las caídas más violentas, aquellas en las que me lastimaba la cabeza, los brazos y, a veces, incluso el pecho. Katy decía que simplemente me veía caerme de la silla y que luego tenía espasmos. Fui al médico por eso. Me diagnosticó una lesión de latigazo cervical, pero dijo que no podía determinar nada más y me remitió a un neurólogo. Los desmayos y espasmos empeoraron, y se volvieron más frecuentes. Tomé una licencia sin sueldo y me despidieron un mes después. Por suerte, Katy obtenía suficiente dinero de sus padres. Pero me hizo prometer que nunca lo mencionaría. Dijo que sus padres eran demasiado orgullosos para aceptar nuestro agradecimiento. A cambio, y porque sin mi trabajo teníamos más tiempo libre, pasábamos más horas en el gimnasio. Durante algunas semanas, creo que estuvimos allí 4 o 5 horas al día, además de las clases de artes marciales, que también aumentaron. Mejoré mucho, tanto que mis instructores me ofrecieron entrenar 1 a 1. Eso me gustaba mucho y Katy disfrutaba viéndome. Katy. Kat la gerente. Durante semanas tuve esa frase en mi cabeza. La noche antes de que el neurólogo finalmente mirara mi cerebro sufrí una conmoción cerebral. Recuerdo que estaba cenando. A las 4:48 de la madrugada, me llevaron a urgencias. Katy dijo que me caí de la silla y que tuve un espasmo. No logró moverme, así que me envolvió en mantas. Pero a las 4 de la madrugada tuve otro espasmo y me golpeé la cabeza. El médico de urgencias dijo que una conmoción cerebral tan grave era rara y que debería haber consultado al neurólogo mucho antes. También dijo que la gran marca roja en mi cabeza no parecía un golpe contra un objeto duro. Parecía más bien como si algo me hubiera golpeado. Le creí a Katy. Kat la gerente. Recuerdo haber pensado eso. Sentía que estaba manejando mi vida de alguna manera. Hacía tanto por mí. Cocinaba, limpiaba, cuidaba de mí, me motivaba a hacer ejercicio, admiraba mi cuerpo y se quedaba conmigo a pesar de los espasmos. Kat la gerente era mi heroína. Lo fue. 3 días después de la conmoción, tuve otro espasmo. Me desperté con una herida en el brazo derecho. Katy dijo que ella lo había hecho, accidentalmente, durante mi espasmo.
Dijo que dormía junto a mí y, cuando espasmé, mi brazo se movió sobre su rostro y no podía respirar. Así que me mordió para volver a respirar. Fue entonces cuando pensé por primera vez en dejarla. Su historia no tenía mucho sentido. Pero cuando estuvimos solos de nuevo y me llenó de cumplidos, besos y simpatía, cedí. El amor es como un velo. Cuando amas, no ves la verdad. Como también tenía una conmoción, el médico me dijo que no hiciera ejercicio por unos días. Lo compensé navegando en internet, buscando todo tipo de artes marciales. Pasé 3 días y medio principalmente en YouTube, viendo programas como Lucha Definitiva, Pelea a Muerte y Jaula de la Muerte. Fue 5 días después de la mordida. Tuve otro espasmo, a las 6 de la tarde. Nunca había sucedido tan temprano. Me desperté a las 8 de la mañana, en un hospital. La pierna derecha estaba rota en 6 lugares y la izquierda en 2. 4 costillas fracturadas, mi hígado y el riñón derecho lesionados. Katy dijo que había salido de la casa en medio de la noche. Dijo que debía haber sido algún tipo de sonambulismo espasmódico. Y afuera, aparentemente, me encontré con una pandilla y me destrozaron. Mentiras. Lo sentí. Lo sabía. Mentiras. Aún así, lo creí. Aún así, quería creer. Solo permitían que Katy viniera a ciertas horas al hospital. Mis padres me regalaron una nueva laptop para sobrellevar el dolor. Me pareció extraño cómo Katy intentaba llevársela a casa. Quería que usara la laptop vieja, la que siempre había usado. Dijo que sería menos estresante para mí si tenía todos mis marcadores y sitios habituales. Sitios habituales. De alguna manera, eso me enfureció. La mandona Kat. La llamé así. La nueva laptop era claramente mejor. Navegar por internet era más divertido. Y sabía que sonaba raro, pero más sitios web parecían cargar correctamente. Siempre había asumido que era por la conexión a internet, pero allí, en el hospital, contra las protestas del tipo de la cama de al lado, pasé mis días viendo más vídeos de artes marciales y peleas reales. Muchos más sitios funcionaban. Algunos vídeos que antes parecían estar dañados, de repente eran funcionales. Club de lucha. Así se llamaba el sitio web. No me sorprendió. Un homenaje simple a la película y, al mismo tiempo, un buen nombre para un espectáculo de peleas. Solo que este era más brutal que cualquier cosa que hubiera visto. Los tipos eran despiadados entre ellos. Llevaban guantes, pero sus cuerpos estaban desprotegidos. La mayoría de las peleas eran rápidas. Uno dejaba al otro en el suelo con un par de golpes, y el resto del clip mostraba al ganador pateando y golpeando al caído. Me dio asco. Las artes marciales y los espectáculos de peleas tienen reglas. Se detienen cuando alguien está en el suelo. No intentas herirlos o dañarlos. Y aún así, esos hombres claramente querían hacer daño. A propósito. No querían ganar, querían lastimar. Todos tenían la mirada apagada, como si sus ojos estuvieran muertos. 2 o 3 veces los moderadores se referían a un perro como su héroe máximo. Decían que un perro no empatiza. Un perro simplemente va y mata. Me llevó un tiempo descubrir que el sitio tenía una sección de pago. Prometía contenido extremo. Prometía escenas con muertes. Después de 2 días en el sitio, no pude resistir más. Pagué. La sección de pago realmente tenía cosas duras. Había categorías como desgarrados, quebrados, y asesinados. Vi algunos de los vídeos principales. Las peleas eran brutales. Creo que vi a luchadores morir. Entonces llegó Katy y me interrumpió. Simplemente cerré la laptop. Sabía que no le gustaba que viera vídeos mientras hablábamos. Me trajo comida casera y se acurrucó conmigo mientras comía. El médico nos dijo que me darían de alta en 2 días. Pero dijo que necesitaría al menos 5 días más de descanso. Entonces, ¿una semana hasta que pueda hacer deporte?, preguntó Katy. El doctor asintió. Hablamos sobre sus entrevistas de trabajo recientes y los libros que estaba leyendo. Le dije que había encontrado un nuevo sitio web para ver vídeos y mejorar mi técnica de combate. Cuando se fue, volví a tomar mi laptop y la encendí. El sitio web seguía abierto. Vi 3 o 4 vídeos más, hasta que apareció un anuncio a la derecha.
La última resistencia del perro. El resumen decía que el perro tendría su última pelea en una semana. Una ronda hasta la muerte. Hice clic en el enlace. Mis pulmones dejaron de moverse. El sitio decía que el perro casi había muerto en la última pelea. Decía que una venganza era más que merecida por todos los que había matado. Decía que el formato sería una última resistencia. Oponentes tras oponentes hasta que alguien lograra derribar al perro. Decía que el manager había aceptado. A la derecha había una foto de dos hombres, uno en el suelo, gritando. El que estaba encima tenía una pierna horriblemente torcida, pero sus puños estaban enterrados en el pecho del hombre que yacía abajo. Decía que el que estaba en el suelo había muerto. El de encima era yo.